A un soldado de la Fuerza Naval le dijeron que fuera a cortarse el pelo, nada más. Una barbería de pueblo, un corte de rutina como cualquier lunes. Alguien de confianza le pasó el dato. Venía a tal lugar, aquí te atienden bien. Y el hombre fue. Se sentó quizá a esperar su turno. Quizá saludó al que estaba en la silla. Lo que ese soldado no sabía es que la cita no era para cortarle el pelo. La cita era para matarlo. Y cuando entraron por él, primero fue una escopeta y después los machetes. Guarde esa barbería en la cabeza, porque al final de esta historia va a entender que ese no fue un crimen de calle hecho al azar. Fue una emboscada planeada, con carnada, con paciencia. Y el hombre que la ordenó acaba de recibir una de las condenas más largas que ha dictado un tribunal en este país. 324 años de cárcel, 10 muertos comprobados y un solo nombre detrás de casi toda la sangre de un pueblo entero. Si le interesan los crímenes más brutales de El Salvador y cómo por fin les está cayendo el peso de la justicia a los que aterrorizaron este país durante años, suscríbase ahora mismo al canal, porque lo que le voy a contar pasó en un solo distrito, en un solo pedazo de montaña. Y la lista de a quienes mataron le va a poner la piel de gallina. El hombre se llama William Antonio García Romaldo, pero en el mundo de la pandilla lo conocían por un apodo que, viéndolo bien, le queda como anillo al dedo. Le decían Sospechoso. Y ese sospechoso no era un pandillero cualquiera de esquina, era Cabecilla. Era el que daba las órdenes en la clica Cobras Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha, una célula que mandaba en la zona rural de Tacuba, en el departamento de Aguachapán, allá en el occidente del país, pegado a la frontera con Guatemala. Deténgase un momento en el lugar, porque el lugar importa y mucho más de lo que parece. Tacuba es montaña, café, milpa, caminos de tierra que se vuelven lodo en invierno, cantones y caseríos regados por los cerros, casas de adobe, gente pobre y trabajadora que se levanta antes que el sol, un lugar bonito de ver y bravo de vivir, porque en esos años, en esas comunidades donde el Estado llegaba tarde o no llegaba, el que de verdad mandaba era la quicla de Sospechoso. Y si el nombre de Tacuba le suena de algo, es porque este pueblo ya cargaba fama de tierra brava. Es el mismo distrito donde años atrás mataron a un joven pastor evangélico por sacar muchachos de la pandilla. El mismo lugar donde la Mara tenía tanto control que decidía quién predicaba, quién trabajaba y quién respiraba. Tacuba lleva años siendo escenario del terror de la MS-13 y Sospechoso era una de las razones principales de ese terror, porque su clica mandaba de la peor manera posible. Entre 2014 y 2019, esa célula sembró de cadáveres los cantones de Tacuba. 5 años, un cadáver tras otro. La fiscalía documentó una cadena de homicidios cometidos de forma continuada, sistemática, uno detrás de otro en los caseríos rurales del distrito. Y no mataban al azar. Tenían un blanco preferido. Y ese blanco es lo que hace de esta historia algo distinto. Porque Sospechoso y los suyos le declararon la guerra a las fuerzas de seguridad. Y cuando no podían llegarle al policía o al soldado, iban por lo que más le dolía. Iban por su familia. Déjeme contarle a quienes mataron, porque en esos nombres está el retrato completo de esta gente. El 16 de octubre de 2017 en el Cantón Cincuyo, ahí en Tacuba, un hombre de 56 años llamado Clementino Esteban Rosales fue emboscado. Le cayó encima un grupo de pandilleros encabezado por Sospechoso, le dispararon y por si las balas fueran poco, lo remataron a machetazos. Clementino tenía 56 años. Era un señor. ¿Qué había hecho para merecer semejante muerte? Nada, absolutamente nada. Su único delito era ser hermano de un agente de la Policía Nacional Civil. Eso era todo. Hermano de un policía, no policía él. Hermano, un señor de 56 años acribillado y descuartizado a machete en un cantón para mandarle un mensaje a un pariente que llevaba uniforme. Así de barata valía la vida en el reino de Sospechoso, y así de retorcida era su forma de hacer la guerra. Imagínese a la gente de la PNC, un hombre que decidió servir a su país, ponerse el uniforme, enfrentar a la pandilla, y a quien la pandilla le respondió matándole al hermano, no a un compañero de trabajo, a su sangre. Ese policía tuvo que enterrar a Clementino sabiendo que lo mataron por su culpa, por el simple hecho de compartir apellido con alguien que peleaba contra la Mara. Ese peso no se lo quita a nadie. Y ahora sí, volvamos a la barbería. Al soldado, el 22 de septiembre de 2017, unas semanas antes de lo de Clementino, cayó José Alfredo Asensio de la Cruz, soldado de la Fuerza Naval de El Salvador, un hombre que servía a su país con uniforme. El crimen ocurrió en la finca San Martín,
en el caserío El Arenal, en esa misma jurisdicción de Tacuba. Y aquí está el detalle que hiela la sangre, el que le pedí que guardara al principio. A ese soldado no lo agarraron en un tiroteo, no lo emboscaron en un retén, lo engañaron, le tendieron una trampa con falsas promesas. Le hicieron creer que tenía que ir a una barbería del lugar con algún pretexto que sonara normal, inocente, cotidiano. El hombre fue confiado y en esa barbería lo estaban esperando para matarlo. Primero le dispararon con una escopeta y después, igual que a Clementino, lo remataron a machetazos. Piensa en el nivel de frialdad que hace falta para eso. No es la rabia del momento, no es un pleito que se salió de control, es sentarse a planear, es escoger el lugar, inventar la excusa, mandar el mensaje, esperar a que la víctima llegue caminando por su propio pie hasta la trampa. Es cazar a un hombre usando su propia confianza como carnada. Y hay algo todavía más perverso en escoger una barbería, piénselo. Una barbería es de los lugares más comunes y confiados que existen. Uno llega, se sienta, se relaja, baja la guardia, alguien le pone una toalla, le pasa la máquina. Es un sitio de rutina, de conversación, de gente esperando su turno. Convertir eso en una escena de ejecución dice mucho de la cabeza de quien lo planeó. Sospechoso no buscaba solo matar al soldado. Buscaba hacerlo donde nunca se lo esperara, donde estuviera más indefenso, donde la traición fuera más completa. Ese era Sospechoso, un estratega de la muerte en un pueblo de montaña. Y esos dos crímenes, el del hermano del policía y el del soldado, son solo dos de los 10 que le comprobaron. 10 homicidios agravados, más el delito de proposición y conspiración para cometer homicidio, que en cristiano quiere decir que también lo hallaron culpable de planear y ordenar muertes, no solo de ejecutarlas, más agrupaciones ilícitas por dirigir la estructura. Súmelo todo y el tribunal llegó a una cifra que cuesta hasta pronunciar: 324 años de prisión. Un número que no le alcanza la vida a nadie, ni 3 vidas ni 10. Un número que lo dice todo sobre la cantidad de sangre que este hombre dejó regada en Tacuba. Pero Sospechoso no operaba solo. Ningún cabecilla mata a 10 personas él solo. Necesita una estructura, necesita ojos en cada cantón, necesita gente que ejecute lo que él ordena. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más grande, porque con él cayó su clica entera. Junto a Sospechoso, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a otros 31 miembros de los Cobras Locos Salvatruchos, 32 hombres en total, una clica desmontada de raíz, pieza por pieza, en un solo juicio. Y 2 de esos nombres merecen que nos detengamos porque cargaban su propia cuenta de muertos. Uno le decían Sniper, escríbalo como quiera, Sniper o Cyper, el apodo dice solo. El francotirador, Luis Ángel Hernández Vázquez. A ese hombre le comprobaron 4 homicidios agravados, 4, y se llevó 134 años de cárcel. El otro, alias Mémito, Elmer Eduardo Medina García. Otros 4 homicidios agravados encima, 125 años de prisión. Haga la cuenta conmigo: Sospechoso con 10 muertes, Sniper con 4, Memito con 4, y esos son solo los 3 de arriba, los cabecillas. Debajo de ellos, otros 29 hombres, cada uno con su papel en la máquina. Una sola quica, en un solo pueblo, con esta montaña de cadáveres a sus espaldas. Tacuba no vivía bajo una pandilla, vivía bajo una máquina de matar. Y quiero que entienda por qué mataban a quien mataban, porque no era gratis, tenía una lógica, y esa lógica es de las cosas más perversas de toda esta guerra. Sospechoso y su gente concentraban sus ataques más brutales contra los miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias, a propósito, como estrategia, en una zona fronteriza, apartada, donde el policía o el soldado que se atrevía a enfrentarlos sabía que la pandilla no iba a ir necesariamente por él, iba a ir por su hermano, por su papá, por su hijo. Era intimidación institucional, un mensaje directo al Estado escrito con la sangre de gente inocente. Usted nos persigue y nosotros matamos a los suyos. Por eso mataron a Clementino, que no era más que el hermano de un agente. Por eso engañaron al soldado Asensio y lo llevaron a una barbería. No querían solo esos 2 muertos, querían que cada policía y cada soldado de la zona supiera que ni su familia estaba a salvo. Y durante años les funcionó, porque el miedo funciona. En esos cantones de Tacuba, ¿quién iba a declarar contra Sospechoso sabiendo lo que le pasó al hermano del policía? ¿Quién iba a señalar a Sniper sabiendo cómo terminó el soldado en la barbería? La gente veía, callaba y seguía caminando, porque abrir la boca era firmar tu sentencia y la de tu familia.
Así se sostuvo esta clica 5 años, con terror puro, con la certeza sembrada en cada vecino de que meterse con ellos significaba un funeral en la familia, un pueblo entero secuestrado por el miedo, en pleno siglo XXI, a pocas horas de la capital. Y déjeme ponerle esto en contexto, porque Tacuba no era una isla. Lo que pasó ahí pasó en medio país. Durante años, comunidades enteras de El Salvador vivieron exactamente así, bajo el mando de una clica que decidía todo. En un momento, este país llegó a tener las tasas de homicidio más altas del mundo entero, países en guerra incluidos. Y buena parte de esa sangre la ponían estructuras como la de Sospechoso, repartidas por cada departamento, cada una reina de su pedazo de territorio, cada una con su propio cabecilla, sus propios gatilleros y su propia cuenta de muertos. Los cobras locos salvatruchos eran una de cientos de células así, y por eso su caída importa, porque desmontar a Sospechoso y a sus 31 hombres es desmontar una de las piezas de esa maquinaria enorme que tuvo de rodillas a todo un país. Ahora, deténgase conmigo, porque toca ser justos y precisos, y esto es importante. Todo lo que le he contado no es un rumor ni una versión. Es una sentencia en firme, un tribunal escuchó las pruebas, valoró los peritajes y declaró culpables a estos hombres. Sospechoso ya no es un señalado ni un presunto, es un condenado. La justicia salvadoreña le probó los 10 homicidios, se los puso por escrito y le echó encima los 324 años. Eso ya está hecho, eso ya es historia. Y hay algo más que quiero que valore, porque en este país costó sangre llegar hasta aquí. Fíjese en las fechas de los crímenes: 2017, 2014, 2019, y fíjese en la fecha de la condena: julio de 2026. Pasaron años en que las familias de Clementino, del soldado Asensio y de los otros muertos vivieron sin respuesta. Años en que Sospechoso anduvo por esos cantones sintiéndose dueño de la vida y la muerte, convencido de que nunca le iba a caer la cuenta. Le cayó. Tarde sí, pero le cayó. Y le cayó completa. Porque este país cambió. Hubo un tiempo en que un cabecilla como Sospechoso mataba a 10 personas y se moría de viejo mandando en su cantón, sin que nadie lo tocara. Un tiempo en que matar al hermano de un policía era una forma segura de que el policía se callara y nadie más se metiera. Un tiempo en que una barbería podía volverse una trampa mortal y el pueblo entero tenía que tragarse el miedo. Ese tiempo se acabó para Sospechoso el día que un juez leyó su nombre y pronunció la cifra: 324 años. Y su caso no está solo, es parte de algo mucho más grande que está pasando en todo El Salvador, porque mientras a Sospechoso lo sentenciaban en Santa Ana, en otros tribunales del país caían estructuras enteras, y las cifras de esos otros juicios le dan la dimensión de lo que está ocurriendo. Hace poco, un tribunal condenó de un solo golpe a 254 pandilleros de una célula que controlaba más de la mitad de un departamento entero, el de Cabañas, donde mantuvieron aterrorizada a la gente durante años. Su cabecilla, un tipo al que apodaban Little Pesadilla, cayó junto a toda su tropa. 254 hombres en un solo expediente. En otro juicio, 124 pandilleros del barrio 18 fueron condenados a penas de hasta 45 años vinculados a una masacre. En otro más, 25 miembros de la MS-13 de la zona oriental cayeron con penas de hasta 96 años. Y así, uno tras otro, mes tras mes, los tribunales van desmontando estructura por estructura. La misma máquina de terror que durante décadas decidía quién vivía y quién moría en los cantones de este país está siendo desmantelada. Nombre por nombre, sentencia por sentencia. Los cobras locos salvatruchos de Tacuba, con su cabecilla a la cabeza, son apenas un capítulo de esa historia. Pero cada capítulo cuenta, cada clica que cae es un pueblo que respira. Y no crea que se acabó con estos 32, porque las propias autoridades lo dijeron. La investigación sobre esta clica sigue abierta. Todavía hay expedientes pendientes contra los cobras por tráfico de armas, por extorsión agravada, por privación de libertad. Todavía hay cuentas por cobrar. Sospechoso ya tiene sus 324 años, pero el hilo de esa estructura sigue jalándose y de ahí pueden salir más nombres, más crímenes, más muertos que hoy ni sabemos, porque esa es la otra cara de estos casos. Cada vez que cae una clica y se abren sus expedientes, aparecen crímenes que llevaban años enterrados, cuerpos que nadie había reclamado, desapariciones que se creían perdidas para siempre, familias que por fin, después de años de silencio, se enteran de qué pasó con los suyos y quién lo hizo.
La caída de sospechoso quizá destape más de esos casos, más nombres de Tacuba que hoy solo son una ausencia en una casa vacía. Déjeme cerrar con lo que de verdad me queda de esta historia, porque no quiero que se vaya solo con el número. El número impresiona. 324 años suena titular, a récord, a cifra para compartir, pero detrás de ese número hay caras. Hay un señor de 56 años, Clementino, matado a tiros y machetazos por el simple hecho de tener un hermano policía. Hay un soldado, José Alfredo, engañado como un niño y ejecutado en una barbería a la que fue confiado. Hay 8 muertos más solo en la cuenta de sospechoso y otros tantos en la de Sniper y Mémito. Gente de esos cantones cuyos nombres quizá no salieron en ningún titular, pero que dejaron una familia rota, una silla vacía, una madre esperando. 324 años no le devuelven la vida a ninguno de ellos. Eso no lo arregla ninguna sentencia, pero al menos hoy, en Tacuba, el hombre que ordenó esas muertes no va a volver a caminar por esos cerros nunca más, y las familias que durante años bajaron la mirada por miedo a sospechoso hoy saben dónde está, encerrado, para siempre, con una cuenta que ni 10 vidas le alcanzarían para pagar. Ese soldado fue a una barbería creyendo que iba a un corte de pelo. Clementino murió por un apellido que compartía con un policía, y el hombre que convirtió Tacuba en un cementerio hoy tiene el resto de la eternidad para pensar en cada uno de ellos desde una celda de la que no va a salir jamás. Si quiere seguir cada condena, cada captura y cada golpe contra los que sembraron el terror en El Salvador, suscríbase al canal, active la campanita y déjeme abajo una sola cosa. Para un hombre que engañó a un soldado y lo mandó a matar a una barbería, ¿le parecen suficientes 324 años? Escríbame sí o no